Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 7. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo todo presente que se cociere en horno, y todo el que fuere aderezado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco, será de todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Y esta es la ley del sacrificio de las paces que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en hacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de hacimiento de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de hacimientos de gracias de sus paces. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en hacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comerse ha el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio, será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare a alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada, mas cualquiera limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de las paces, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de animal mortecino y el sebo del que fue arrebatado de fieras se aparejará para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere sebo de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de sus paces a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces a Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el sebo con el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y el sebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. En el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces, y el sebo, de él será en porción la espaldilla derecha, porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita, y la espaldilla elevada en ofrenda,
y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, y de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de las paces, la cual intimó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Comentario de Mateo Henry Levítico capítulo 7. Versos 1 a 10. En la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, el sacrificio se dividió entre el altar y el sacerdote. Contratista no tenía acción, como lo había hecho en los sacrificios de paz. El ex arrepentimiento expresado y dolor por el pecado, por lo tanto, era más propio de rápida que la fiesta. Las ofrendas de paz denotan la comunión con un Dios reconciliado en Cristo, la alegría y la gratitud de un pecador perdonado, y los privilegios de un verdadero creyente. Versos 11 a 27. En cuanto a las ofrendas de paz, en la expresión de su sentido de la misericordia, Dios los dejó más en libertad, que en la expresión de su sentido del pecado, que sus sacrificios, siendo las ofrendas voluntarias, podría ser la más aceptable, mientras que, al obligar a que traigan los sacrificios de expiación, Dios muestra la necesidad de la gran propiciación. La razón principal por la que la sangre se le prohibió de edad, era porque el Señor había designado sangre para expiación. Este uso, siendo figurativa, tuvo su fin en Cristo, que con su muerte y derramamiento de sangre causado los sacrificios que cesen. Por lo tanto, esta ley no ha entrado en vigor en los creyentes. Versos 28 a 34. El sacerdote que ofrecía, era tener el pecho y el hombro derecho. Cuando fue asesinado el sacrificio, el contratista deberá presentar a sí mismo parte de ella de Dios, que podría significar su alegría dándole a Dios. Él estaba con sus propias manos para levantarla, en prueba de su relación con Dios como al Dios de los cielos, y después de agitar un lado a otro, en prueba de su relación con Dios como el Señor de toda la tierra. Estar persuadido y alentó a alimentar y deleitarse en Cristo, nuestra paz ofrenda. Esta bendita paz ofrenda no es solo para los sacerdotes, para los santos de la fila más alta y más grande eminencia, pero para la gente común también. Tengan cuidado de demora. Muchos piensan que arrepentirse y volver a Dios cuando están muriendo y cayendo en el infierno, pero deben comer la ofrenda de paz, y se lo comen ahora. No permanecerá hasta el día de la paciencia del Señor se agota, para comer al tercer día no serán aceptados, ni se captura a Cristo cuando eres ido al infierno. Versos 35 a 38. Actos solemnes de culto religioso no son cosas que podemos hacer o no hacer a nuestro antojo, es a nuestro propio riesgo si los omitimos. Una observancia de las leyes de Cristo no puede ser menos necesario que las leyes de Moisés. Hola, somos Mark y Perla Lambert y somos los ministros de Jesús Responde Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayude a apoyarlo. Sus contribuciones se utilizarán para ayudar a otros. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.